Hoy comparto contigo un tema relacionado a los monopolios en varios países. De qué manera nos afecta y de qué manera podemos combatirlos. Quédate conmigo, conecta. Amigos míos, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a este su canal, a este su espacio. Gracias por conectar, gracias por estar aquí presentes. Hoy quiero traer un tema, abordar un tema que me parece preocupante, que me parece delicado, pero que no siempre está todo perdido. Y es un tema que quiero compartirles, que quiero exponerles, y es que en muchos países a lo largo de la historia se ha venido repitiendo constantemente, y hoy en día, muy a pesar de la globalización, hay quienes siguen ejerciendo estas malas prácticas de lo que significa y lo que afecta los monopolios dentro de algunos países. Y es que bien, el monopolio es una práctica que realmente termina devastando con la productividad, termina devastando con la competitividad, termina devastando la oferta laboral. ¿Por qué? Principalmente porque cuando hay compañías que tienen el monopolio de un producto y o servicio, pues ellos ejercen a su juicio y a su conveniencia tanto los precios, las tarifas, los productos, el trato al cliente, todo lo manejan como ellos prefieren, sin tener prácticamente ningún motivo por el cual mejorar ese producto o servicio, o por el cual brindar una mejor atención al cliente, o por el cual dar una oferta más atractiva, etcétera. ¿Por qué? Porque bien, yo recuerdo en el año, no sé, alrededor de los 80s, en México todavía, hasta hacia finales de los 80s todavía, había una sola compañía de teléfonos, que era Telmex. Teléfonos de México, que era un monopolio del Estado. En México era una práctica que era la única compañía telefónica que había, y ellos ponían las tarifas que ellos quisieran y daban el servicio que ellos quisieran si querías, y si no querías, pues no lo contrates y punto, sabiendo que ellos eran los únicos que ofrecían el servicio. Entonces, cuando tú te encuentras en esa situación como compañía siendo un monopolio, pues tienes ese tema de poder, tienes ese poder de decidir si lo haces, si no lo haces, cómo lo haces, qué precio lo vendes, sin importarte prácticamente nada más que el ganar y ganar y ganar y ganar dinero a costa del buen o mal servicio que puedas dar. O sea, ya si das un buen servicio, queda como que un poquito a criterio del dueño, ¿no? Pero no porque exista alguna otra situación alrededor que le pueda poner contra las cuerdas para ofrecer un mejor servicio. Y bueno, esto sucede en muchos países hoy en día, sigue sucediendo, sobre todo en países importadores. No estoy hablando de un país en específico, hay varios países en donde suceden este tipo de prácticas, y son prácticas pésimas que dañan totalmente la economía. En el momento en que hay compañías que tienen esa exclusividad, porque de alguna manera pues es eso, no es una exclusividad, tú eres el único que puede importar este producto u ofrecer este servicio sin aperturarme yo a un libre mercado, a una libre competencia. La competencia, siempre lo hemos escuchado, la competencia es sana. ¿Y por qué es sana? La competencia es sana porque te obliga a ti como empresa, a ti como empresario, a ti como emprendedor. Cuando tú tienes mucha competencia, te obliga a ser mejor, a ofrecer un mejor producto, a ofrecer un mejor servicio, a tener una mejor atención hacia el cliente, a cuidar tu cliente, a darle, a hacer prácticas que puedan lograr convencer a tu cliente para que se quede contigo. En estos mismos medios digitales lo podemos ver. Habemos muchísima gente que hacemos consultorías, como es mi caso, o que somos speakers o conferencistas, como es mi caso, o mucha gente que son influencers, que no es mi caso, porque este canal pues no está hecho con la finalidad de ser influencer, sino con la idea de poder compartir conocimiento, de poder compartir asesoría, de poder comentar de diversos temas, pero no como influencer. Pero lo vemos en el caso de
de los chavos influencers, ¿no? Mientras más chavos influencers haya, pues evidentemente tienen que ofrecer un mejor producto, en este caso su producto es su contenido. Y en el caso mío también es porque hay muchos colegas que son consultores, que también tienen canales de YouTube y que también están en el negocio. Y bueno, esto nos obliga a todos a tener que preparar mejores contenidos, a estar mejor capacitados, a estar mejor preparados, a leer más, a informarnos más, a capacitarnos más. Pues lo mismo pasa exactamente en el terreno del comercio internacional, en el tema de las marcas, en el tema de las ventas. Si tú eres el único que importa cárnicos a un país, pues tú vas a poner el precio que tú quieras, que te dé la gana. Y no vas a vender el precio que te dé la gana el kilo, y el que te lo quiera comprar bien y el que no, no. Y la gente, al ser tú el único que tiene este producto, pues va a tener que morir contigo, como dicen en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque eres el único que tiene ese producto. Entonces, esto obliga a que, por un lado, a la gente le obliga a estar contigo, ¿no? Aunque no quieran estar contigo. Y a esta empresa que se dedica a este monopolio, que tiene la exclusividad, simple y sencillamente deja a la deriva de Dios, no le presta ninguna atención, como él he comentado, ni a dar un mejor servicio, ni a ofrecer un mejor producto, porque al final del día es el único que está. Entonces, este tipo de exclusividades dañan profundamente la economía. ¿Por qué? Primero, porque al no haber libre mercado, al no haber libre competencia, pues no se abren nuevas empresas que se dediquen a lo mismo o a cosas similares para generar también de esta manera fuentes de empleo para mayor número de gente que pueda participar. Porque entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que tú tienes libre competencia, necesitas tener gente mejor capacitada, necesitas contratar vendedores, necesitas contratar logística, transportación, necesitas contratar agentes aduanales, necesitas, o sea, todo un equipo de trabajo que si tú tienes, en lugar de una, tienes 20 empresas haciendo esto, estás generando 20 empresas dándole trabajo a un montón de familias, dando empleo a un montón de familias que lo necesitan y que dependen de eso, y estás activando la economía. Y además de que estás activando la economía, estás generando una disminución de precios, porque en el momento en que hay oferta, los precios bajan. En el momento en que son mayor la cantidad de gente que están ofreciendo cárnicos, pues el kilo de carne va a empezar a bajar. Muchas ocasiones se piensa que es únicamente suben las cosas por el tema de la inflación. No necesariamente. O sea, si bien es cierto que tiene un gran impacto, y en muchos lugares es así, en muchos otros es por estas prácticas. Porque al ser tú el único, pues cada quien maneja el precio que va queriendo, ¿no? Y esto no permite, insisto, ese libre mercado, esa libre competencia, y además que le afecte al bolsillo de las familias. Porque al final del día, son menos las familias que tienen trabajo al no haber muchas empresas de este tipo, y además tienen que pagar costos muy altos para poder tener ese bien o ese servicio, ¿no? Eso pasa con la luz, con el agua, con todo. Entonces hay países que lamentablemente, e insisto, a pesar de esta globalización, siguen teniendo estas prácticas que son proteccionistas, son proteccionismos del Estado. Hay que decirlo, ¿no? En el estado en el que te encuentres, insisto, en el país en el que te encuentres. Pero esto es más que una ventaja o una licencia o un permiso de exclusividad que el Estado le concede a ciertos grupos de interés para poder mantener este tipo de negocios y de prácticas. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda concentrado en unas cuantas empresas o en unas cuantas familias, porque bueno, finalmente las empresas, hay detrás familias que son los dueños de las empresas, y se quedan unas cuantas familias, y esto pues evidentemente perjudica, insisto, de nueva cuenta, la economía, afecta el crecimiento de un país, afecta el que no se active la economía, y una cantidad de consecuencias producto de esta situación. Entonces, bueno, quería compartir un poquito este tema que me parece delicado, pero también siempre hay alternativas. Y esas alternativas, siempre hay manera de buscar opciones. Ejemplos. En muchas ocasiones hay quienes piensan que lo que viene de afuera, las cosas de importación, son las mejores, y no necesariamente esto es cierto. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan nuestros propios productores locales.
se nos olvidan que mucha de esa gente pueden ser productores muy buenos, pueden ser productores que necesitan ser escuchados, que necesitan que la gente, que los empresarios, que los emprendedores los volteen a ver, pero que a veces se nos olvida voltearlos a ver. Y estos productores a veces están ávidos y necesitados de gente que los ayude, y se trata de hacer alianzas estratégicas que permitan que el productor pueda posicionar mejor su producto, porque no necesariamente el que produce tiene la experiencia. Y hay mucha gente del otro lado que tiene la experiencia para poder posicionar un producto o un servicio y no tiene el producto. Cuando tú generas este tipo de alianzas, puede ser algo muy constructivo y muy positivo para ambas partes. ¿Por qué? Porque el productor se dedica a producir, pero él quizás no sabe vender, comercializar, no sabe de logística, de transporte, de ventas, de contactos, de relaciones, donde puede posicionar su producto. Entonces es bien importante empezar a hacer alianzas, que además ese tipo de alianzas puede ser mucho más rentables. ¿Por qué? Porque al ser producto hecho en casa, producido localmente, pues evidentemente se evitan costos de tráfico marítimo, de costos de importación, costos de aranceles, los que tengan aranceles, impuestos. O sea, esto permite ser mucho más competitivo. Quizás no en volúmenes grandes, pero se puede ir tomando de la mano. Quizás sí, no se sabe. Por eso es muy importante hacer esta investigación y este acercamiento con estos productores. Y no solamente con productores, sino también con otros emprendedores que también tengan la intención de crecer y que al encontrarse con situaciones en países que tienen monopolios, que no pueden en muchas ocasiones o no ven la luz, pues al hacer sinergia entre estos emprendedores o estas empresas que pueden ser pymes, pueden hacer alianzas que les permitan trascender, ejercer un mayor peso, ejercer una mayor influencia sobre las propias instituciones, para que les permitan trabajar y les permitan generar también a ellos tanto recursos como empleos, como posibles negocios que puedan expandirse y crecer y generar esta activación de la economía que a muchos países tanta falta les hace, ¿no? Les agradezco enormemente el que me hayan acompañado. Díganme por favor aquí abajo, déjenme sus comentarios, qué opinan de este tema, qué opinan del tema de los monopolios, en donde viven, hay monopolio, no hay monopolio, les permiten trabajar libremente. Coméntenme, déjenme por favor todos sus comentarios, denle like, por favor ayúdenme con un like, pónganle a la campanita, suscríbanse. Les dejo aquí mis redes sociales. Recuerden que este canal, pues además de participarles y comentar todo este tipo de experiencias y compartirlas con ustedes, bueno, también damos conferencias. Para el tema de las conferencias pueden contactarme a través de mis redes sociales, en donde me pueden encontrar, me pueden escribir, con gusto los atenderé, les responderé, me pueden escribir también cualquier consulta, con muchísimo gusto. Recuerden que al final del día hago consultorías de negocios, hago mentorías, entonces bueno, siempre encantado de saludarlos, de poder comunicarme con ustedes a través de este espacio que es de ustedes, que es de todos. Gracias por conectar, conecten siempre con la vida, conecten con las cosas buenas y positivas. Cuídense mucho, un abrazo grande donde quiera que estén y chao.